Seguimos en Buenas noches y hoy es miércoles, donde nosotros recibimos a nuestros profesionales y hablamos de psicología, hablamos de esos temas que podemos mejorar, damos tips y nos encanta poder compartir este espacio de diálogo de temas. Y hoy lo que vamos a reflejar es uno de esos temas maravillosos, la relación entre los nietos y los abuelos. Y me viene a la mente un posteo donde decía un bebé agarrando el teléfono y le dice: Abu, acá tu hija me tiene harto. Me voy a la casa de mi Abu. ¿Cómo estamos, Marta? ¿Qué tal, querida? Buenas noches a todos. Un placer. Mirá, contentísima de poder encarar estos temas que, siendo tan cotidianos y siendo de una vigencia tan permanente, son en general poco abordados para la necesidad que existe, ¿no? Porque, veamos, en el mundo que nos toca, sí, los abuelos, desde el punto de vista productivo, han pasado a ser figuras emblemáticas y muy necesarias, porque de algún modo son sustitutos de papá y mamá, sí, frente a las cuestiones laborales. Ahora, esa es una función encantadoramente considerable desde el punto de vista de lo que se ayuda, pero cuidado. Yo estaba pensando eso. Cuidado, que de ninguna manera los abuelos están para rellenar agujeros. Vámonos un cachitito hasta la cultura oriental y tengamos presente esto de que crecer es superarse, ser cada vez mejor, llegar a niveles de mucha altura espiritual y de mucha sabiduría, que nosotros, los occidentales, nos conviene mirar de vez en cuando para recordar que tenemos al lado nuestro, en los abuelos, pilares de sabiduría, pilares de experiencia y además personas que están cargadas de amor, cargadas de buena voluntad y de una tremenda necesidad de amar, de dar y de ser amados. Pero eso no significa que son niñeros a tiempo completo. Exacto. Cuidadito con confundir. Esa confusión de amor. Tenés mucha razón. Mira, Miriam, vos sabés que en España se organizó una institución de abuelos y abuelas explotados. Sí, sí. Y esta institución es una institución muy seria de abuelos y abuelas que adoran a sus nietos, pero que de ninguna manera quieren ser ninguneados como personas. Quieren integrar la familia y ocupar el lugar como corresponde. Bueno, gracias a Dios que nosotros vivimos en una comunidad donde hay muchos valores que solamente necesitamos sacarlos, pasarles el plumero y ya está. Están vigentes, ¿verdad? Es vigente que para nosotros los abuelos son importantes. Lo que necesitamos es recordarles a papá y a mamá que nuestros hijos, como son personas menores, tienen una independencia absoluta para generar una relación sin intromisión de padres. Los hijos tienen derecho a tener una relación con sus abuelos que sea pura y exclusivamente de abuelos a nietos, sin intervención de padres. A ver, explícamelo un poco más para entender. Es muy importante porque los papás en general, desde un lugar muy inocente, se colocan en una actitud como de contralor, queriendo dirigir el lenguaje, los gestos y las actitudes con que los abuelos tratan a los nietos. Y no es así. Las nuevas corrientes pedagógicas ofrecen recursos para padres jóvenes. Esas mismas nuevas corrientes pedagógicas siguen avalando la existencia de los abuelos
y las verdades de los abuelos como propias e intocables. Perfecto. Cada uno de nosotros en algún lugar de su corazón guarda un recuerdo que tiene que ver con el vínculo que tuvo con su abuela o con su abuelo. Por favor, no me le roben a los chicos esa experiencia. Tengan muy presente. Acuérdense que no hay ninguna diferencia en ese lugar. Perfecto. Los nietos tienen derecho y obligación a desarrollar vínculos absolutamente individualizados con sus abuelos propios. Esto no significa alterar el poder de la maternidad y de la paternidad. No, no tiene que haber lucha de poderes. Tiene que haber un lugar en el que los hijos tengan la oportunidad de aprender qué bueno que es tratar con respeto y con cariño a los mayores. Esa es la escuela que enseña, porque nadie enseña con lo que dice, enseñamos con lo que hacemos. Entonces, esa actitud que tenemos nosotros para con nuestros mayores es la que nuestros hijos están aprendiendo. Qué profundo. Y qué importante, que es. ¿Sabes qué? Sobre todo porque en realidad toda la paternidad y la maternidad joven está cargada de algo que en la abuelitud no existe, que se llama experiencia, sabiduría. Es el lugar de la ternura madura. Ajá. Es el lugar de el pecho de la abuela. Perfecto. El pecho de la abuela para la fiebre. La mano de la abuela para diarreas. Y esto es verdad. Es verdad. Es verdad si le damos permiso. Ahora, si la ponemos a una abuela en el lugar de tener miedo de ser erradicada del grupo, estamos cometiendo un error muy grande. Por favor, piénsenlo. Pero eso tampoco significa integrarla para que sea niñera. Cuidado. Estamos entre personas Estamos entre personas inteligentes y yo tengo la suerte de contar con una coterapeuta de lujo, porque ella me baja justito lo que hace falta. Sí, Miriam, es lo importante. Uso y abuso denegado. Amor y vínculo súper habilitado. Ese es el modo de construir una vida social para nuestros hijos, porque nuestros hijos con sus abuelos hacen la primera experiencia de vida social. Totalmente. Fuera de los padres. Totalmente. Es el primer atisbo. Entonces, qué importante dejarlo desarrollarse, darle la alternativa de que piensen y sueñen juntos. Qué hermoso. Nada, es muy lindo, es muy lindo. Lo que yo me divierto con mis nietos, usted se lo merece. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes, Martita? egendú@hotmail.com y 3794-350933. Muchísimas gracias como siempre. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos, buenas noches. Y muchas gracias. En el próximo bloque hablamos con el abuelo, hablamos con la versión de masculina, el concepto masculino de este tema. ¿Qué pasa con los abuelos? ¿Qué pasa con la figura del abuelo en relación con los nietos? ¿Y cómo lo trabajamos? En un ratito nada más, después de la pausa. Y recién hablábamos con Marta Cheme, con la doctora Marta Cheme, y hablábamos de la relación y cómo se crea el vínculo de los nietos con los abuelos. Y realmente la escuchábamos en su función de abuela también, y se le encendían los ojitos cuando nos contaba acerca de su experiencia. Pero ahora quiero saber qué pasa con Pepe. ¿Cuál es el papel del abuelo con respecto a los nietos y cómo se crea este vínculo saludable? ¿Cómo anda? ¿Lo trato de abuelo o no? Sí, me sienta genial. ¿Me sienta genial? Yo soy un abuelo elegido.
que es todavía más importante. Más importante. Construir desde cero, pero construyendo muy lindo. También se le brillan los ojitos. ¿Cómo es y cómo se construye esta relación lo más sana posible? Los nietitos demandan. Si uno está ahí, se crea un vínculo, se va creando, se va reforzando el vínculo. Si hay ausencia, no hay vínculo. Entonces es muy importante el acompañamiento. Y yo me pasaba horas yendo al jardín, a buscar a la puerta, a traer a los hombros, unas veces a uno, otras veces al otro. O sea, creando ese vínculo de estoy presente y estoy contento de esa presencia. Ahora, el licenciado, la característica y el rol de los abuelos, con el paso del tiempo y más en la actualidad que vivimos, ha cambiado, porque antes el abuelo tenía la disposición total por el estilo de vida. Sí. Hoy los abuelos la maduritud está a pleno, tienen 1000 actividades, están trabajando todavía. Claro. Se vive de otra manera, ¿es así? Sí, es totalmente real. Y en esto, para otra vez no dejarnos invadir por la culpa, existe, como alguna vez hemos comentado, el tiempo cuantitativo y el tiempo cualitativo. Perfecto. No todo el mundo dispone de tiempo, no todas las personas podemos tener todo el tiempo para dedicar, pero a los chicos no les importa tanto el tiempo cuantitativo, les importa más esos segundos, ese instante de dedicación, que estar encima o ni siquiera prestarles atención, porque todos los días vamos a casa, todos los días vemos, pero no tenemos un ratito para jugar. Es cualitativo. O interesarse. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me enseñas eso que estás leyendo o ese juego que estás...? O sea, es totalmente interactivo. Perfecto. Y ahora, ¿cómo se ponen los límites en cuanto a, recién hablábamos con Marta también, ¿no? El hecho de las madres que depositan la crianza de sus hijos en los abuelos por una cuestión horaria, por una cuestión de tiempo y de compromisos. ¿Cómo se establecen esos límites? Es duro porque en ese lugar el abuelo o los abuelos ya suman el rol no de disfrutar de los nietos, sino de educar a los nietos, contenerlos, y los límites son los mismos límites que ponen los papás. Es muy importante que los códigos sean semejantes. Ahora te hago una pregunta, Pepe. ¿Los límites son para con los nietos o para con los hijos? Los límites son para con los nietos. Los hijos ya están educados. Los hijos ya... No me estás entendiendo la pregunta. Mi pregunta es... hablando con muchas señoras, y recién lo decíamos con Marta, el hecho de las madres que depositan a los hijos para que los abuelos sean quienes los críen. Total, tienen más tiempo, digamos. Y claro, ahí el decirle no a la madre, por eso era mi pregunta de los límites, ahí va con ese tema. Totalmente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se establece? ¿Cómo se le dice, mira, soy la abuela, no soy la mamá? ¿Cómo se hace? Ya lo estás diciendo tú, así de claro y conciso. Decirle, yo soy la abuela, exactamente. Y yo necesito disfrutar de mis nietos. Yo no soy la mamá sustituta, si bien es cierto que hay situaciones excepcionales donde puede suceder. Pero siempre que eso sucede, que los códigos de los papás y los códigos de los abuelos coincidan, para que los chicos no entren en conflicto. Totalmente. Porque si no, hay un conflicto en los niños. A eso quería llegar. Sí. Ese rol cruzado les puede dejar un conflicto a los niños. Tal cual, les deja, su sistema cognitivo entra en crisis, porque son mensajes cruzados y no es claridad, que es la que ellos necesitan. Perfecto, ¿sí? Bien. Entonces no estaba tan equivocado hacia dónde te estaba llevando con la entrevista. Para nada. Bien, mensajes claros, conceptos claros, hacen que la comunicación pueda llegar.
y momento de disfrute abuelos y niños. Claro. En construcción de relación. Y además pasa una cosa con estas últimas generaciones, no que antes no sucediera. Los abuelos estamos más dispuestos a la ternura, más predispuestos. Antes incluso el abuelo tenía que estar alejado, tenía que estar silencioso. Ajá. Y hoy nos damos más porque reconocemos que nos hace bien y que les hace bien a los nietos. Bien. Entonces, en este hacernos bien hay otra dinámica, hay otra relación más cálida. Ay, ¿Sí? es un placer dialogar contigo. ¿Cuál es el mensaje para mamá, para papá y para los nietos? Existen los abuelos, existen los nietos y es muy bueno que interaccionen, es muy bueno que se hagan amigos. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y yo me tengo que despedir, se nos terminó el programa. Hasta aquí nuestro tiempo. Recién hablábamos con Marta y Pepe acerca de esta relación de nietos y abuelos, de la relación de los padres con los abuelos, y la comunicación y el amor siempre es como mucho mejor a la hora de abordar todas las relaciones. Yo me tengo que despedir, buenas noches, muchas gracias, nos vemos mañana, como siempre, a las 22 a través de Telenor. Buenas noches y hasta entonces.